estamos, queridos hermanos? Hoy es el día del Señor, qué alegría poder estar juntos, dándole gracias a nuestro Dios. Desde aquí le mandamos un saludo fraternal a ustedes para este cuarto domingo del tiempo de Pentecostés. Hoy tenemos un tema muy bonito que nos va a dejar la palabra de nuestro Dios para el día de hoy. Al mostrarnos misericordia, Dios nos anima a compartir su amor con todas las ovejas perdidas del mundo y a obedecerle en todo lo que hacemos. Sean bienvenidos y vamos a disponer nuestro corazón para adorar a nuestro Dios. La palabra del Señor nos dice así: si decimos que no tenemos el pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Les invito allí en sus casas, en el lugar donde se encuentran. Vamos a orar al Señor y a pedir el perdón de nuestros pecados. Misericordioso Dios y Padre nuestro, hoy confesamos delante de ti que hemos pecado y que por naturaleza somos pecadores. Hemos pecado contra ti en los pensamientos, en las palabras y en las acciones. En lo que hemos hecho, Señor, en las cosas que hemos dejado de hacer. Hoy reconocemos delante de ti que no te hemos amado con todo nuestro corazón, ni que hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Te pedimos por amor de tu Hijo Jesucristo, oh Señor, ten misericordia de nosotros. Perdónanos, renuévanos y vuélvenos el gozo y la alegría de tu salvación,
y el espíritu noble nos sustente. Por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Recibamos la absolución. La palabra de Dios nos dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, como pastor de la Iglesia de Jesucristo y con su autoridad, yo les anuncio el perdón de los pecados por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, el Señor sea con ustedes. Oremos. Todopoderoso y eterno Dios, concédenos un aumento de fe, esperanza y amor para que amemos lo que tú nos has mandado y obtengamos el cumplimiento de todas tus promesas. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, podemos estar cómodos en nuestra casa y vamos a tomar nuestras Biblias. Vamos a escuchar
con atención a lecturas de la palabra del Señor. La primera lectura está tomada del libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 2 al 8. En su misericordia, Dios rescató a su pueblo de la esclavitud y lo llevó a la tierra prometida como sobre alas de águila. Es más, en el monte Sinaí, Dios separó a ellos del resto del mundo para ser el pueblo del cual iba a venir el Salvador del mundo. Así como fue para el pueblo de Israel, nuestra motivación para obedecer los mandatos de Dios son sus promesas de amor. Escuchemos con atención la palabra del Señor. La lectura para hoy lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 19, versículos 2 al 8. Dice la palabra del Señor: Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Palabra de Dios. La segunda lectura es de la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 6 al versículo 11. El apóstol Pablo nos explica que aun cuando todavía éramos incapaces, malvados y pecadores, y también enemigos de Dios, Cristo murió por todos nosotros, para reconciliarnos con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, sino hijos queridos. Y si hijos queridos, también herederos de la vida eterna. La palabra de Dios está tomada para el día de hoy de la epístola de la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 6 al versículo 11. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esta es palabra de Dios.
justicia, aleluya. Vístanse de justicia tus sacerdotes y canten con gozo tus santos, aleluya. El Evangelio para el día de hoy está tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 35 hasta el capítulo 10, versículo 8. Al ver a los muchos perdidos de Israel, los cuales andaban como ovejas sin pastor, Cristo tuvo compasión de ellos y mandó a sus discípulos que pidieran a Dios que enviara más obreros. Y luego les envió a ellos para proclamar el evangelio de salvación a todas las ovejas perdidas de Israel. Dios en su misericordia no quiere que se pierda ni un alma. El Evangelio del día de hoy está tomado de San Mateo y dice así: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues que al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Leví por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dijo instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. Esto es palabra de Dios. Confesemos nuestra fe cristiana y apostólica. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Vamos a prepararnos para escuchar el sermón de esta mañana y vamos a prepararnos con este hermoso himno que nos recuerda esa gran obra que Cristo hizo por nuestra salvación. Cristo
Señor. Te pedimos, Padre Santo, para que tu Santo Espíritu sea nuestro guía y nuestro maestro para la meditación de tu palabra. Por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Nuevamente quiero darles la bienvenida a todos ustedes. Dios les bendiga. Es un momento muy grato podernos encontrar, aún sea usando los medios tecnológicos. La palabra de Dios hoy la podemos resumir en una palabra que la encontramos en el Evangelio que hace solo unos instantes escuchamos, y es la palabra compasión. Jesús ha tenido compasión de todos nosotros, como nos enseña Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aunque somos pecadores, Cristo murió por nosotros. El mensaje del Evangelio es este mensaje, el cual Cristo envió a sus apóstoles para que anunciaran. Pero ¿qué de nuestro mundo y de nuestra sociedad? Mientras preparaba este mensaje de hoy, pensaba en que la sociedad en que vivimos es una sociedad con las mismas necesidades que aquellas personas a las cuales Jesús sintió compasión de ellas, porque las vio como ovejas que no tenían pastor. La necesidad del ser humano no ha cambiado. El ser humano por naturaleza es pecador y por esa causa necesita de un Salvador, porque por sí mismo no puede salvarse, ya que sus obras son muertas. Y aunque se esfuerce de una manera religiosa por tratar de obedecer y cumplir todas las leyes y las exigencias de ella, se verá frustrado porque se dará cuenta que nunca será capaz de vivir una vida perfecta. Solo Cristo vivió una vida perfecta por amor de nosotros, y en su obediencia pasiva y activa a la voluntad del Padre fue a la cruz por nuestros pecados, y por medio de él nosotros hemos sido justificados, perdonados y hechos hijos de Dios, como nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 12. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tenemos a un Padre que nos ha amado y que ha tenido un propósito para nuestra salvación. Hoy vivimos en medio de ese mundo, como les había dicho hace unos instantes, una sociedad que está llena de personas que están en manos de falsos pastores. Y recordemos que cuando Mateo nos escribe este texto que acabamos de leer, y decía que Jesús vio las personas y sintió compasión porque eran como ovejas que no tenían pastor. Nosotros podemos pensar, y luego estas personas no eran parte de la religión de los judíos, y estas personas no tenían sacerdotes, levitas, personas que podían atender y cuidar de ellos. Sin embargo, por lo que nos dice la palabra de Dios en los 4 evangelios, vemos que ningún líder religioso se preocupó y tuvo compasión de las personas. Todo lo contrario, y como el mismo Señor Jesucristo lo dice también, ellos impusieron cargas pesadas sobre las personas. Todo el tiempo se volvieron en unos acusadores y crearon leyes y normas e interpretaciones erróneas de la ley divina. De manera que convirtieron a esas personas en personas
cautivas. Y ese es el problema de la falsa doctrina. Cuando se enseña incorrectamente, las personas pierden la libertad y terminan siendo cautivas por estos sistemas falsos de enseñanza y por estos líderes que, como nos dicen los profetas del Antiguo Testamento, solo buscan nomás quitarle la lana, trasquilarlos, y nosotros hoy podríamos decir explotarlos, pero nunca edificar sus vidas. Esto es lo que tristemente hoy sucede. Pablo nos recuerda en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, a partir del versículo 1 en adelante, cuando le dice a Timoteo que persevere en el ministerio que ha recibido, y le dice: predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, exhorta con toda doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia y engañarán a muchos. Hoy esas mismas ovejas que están siendo engañadas, que están en manos de falsas doctrinas y de falsos pastores, pero también esas ovejas que hoy están lejos de Dios, muertos en sus delitos y pecados, de ellas el Señor todavía siente su compasión y su amor. El mismo amor con el cual les enseñó el Evangelio, el mismo amor con el cual sanó a los que estaban enfermos, el mismo amor con el cual curó a los enfermos, la misma compasión que sintió por aquellos pecadores que se acercaron a Él, esa misma compasión que movió a Jesús, nuestro Señor, para que enviara a sus apóstoles, para que anunciaran el Evangelio. Esa misma compasión hoy, la palabra de Dios la trae. Y nos dice que Dios, su propósito y su voluntad no es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, como nos enseña su palabra. Y esto es lo que nos motiva a nosotros vivir la palabra en nuestras vidas. Pero también nos deja una enseñanza que quiero resumir en 3 ideas centrales que podemos tomar del texto de hoy. La primera es que vemos a Jesús predicando el Evangelio a estas ovejas desamparadas y dispersas. El versículo 35 dice que Jesús les enseñaba y les predicaba el Evangelio. Hoy el Señor continúa enseñándonos su palabra y lo hace para crear la fe en los corazones de los que lo oyen. Y lo hace usando los medios de gracia que Él ha establecido, es decir, el Evangelio y los sacramentos. El Señor todavía sigue usando predicadores, pastores, líderes, misioneros, quienes con la responsabilidad de anunciar con fidelidad la palabra de Dios, van a aquellas ovejas que están desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Una segunda idea que podemos tomar del texto de hoy es que Jesús le indica a los suyos, es decir, también a nosotros hoy, que debemos orar a nuestro Padre para que Él envíe obreros a la mies. Y esta comparación del Evangelio de hoy es muy hermosa, es muy gráfica. Posiblemente el lugar donde Jesús estaba en esa ocasión era un lugar donde había muchos campos de trigo. Y usando de esa imagen visual y viendo cómo ya era el tiempo de la cosecha y cómo había muchos obreros con sus hoces recogiendo las espigas de trigo, entonces les dijo
a la verdad. La mies es mucha, o sea, los campos son muy grandes, pero son pocos los obreros. Y como los obreros son pocos, entonces le dice a los suyos, pidan al Señor de la mies, es decir, el Señor que ha preparado esa cosecha, para que Él mande más trabajadores a su mies. Y esto a nosotros, en especial en Colombia, que somos un país tan agrícola, nos es fácil entenderlo, ¿verdad? Nosotros ver un campo lleno de productos para ser recogidos, y si vemos solo 2 o 3 obreros, vamos a sentir como la tentación de decir o de pensar al menos, ¿y por qué el dueño no contrata más obreros? Porque a este paso, esos 2 o 3 trabajadores no van a ser capaces de cumplir con esas exigencias tan grandes y se va a echar a perder la cosecha. Esa es la oración de los cristianos. Oramos para que Dios ponga pastores, pero no cualquier tipo de pastores, porque de eso estamos llenos en nuestro mundo, sino pastores fieles a la sana doctrina, pastores que amen al Salvador y que quieran, por amor del Salvador, enseñar con fidelidad su palabra a otros. Pastores, líderes y misioneros que anhelen con toda su voluntad y con todo el amor que hay en respuesta al amor que Dios nos ha dado a nosotros, en ir a otras personas, anunciarles a Cristo. Y aquí hay una idea muy importante, y es como la tercera que quiero destacar antes de terminar. Jesús envió apóstoles para predicar su evangelio. Detengámonos solo un instante para evaluar la palabra apóstol, que hoy tiene un uso terrible. Hoy hay una cantidad de gente que se ha atribuido ese papel. La palabra apóstol significa mensajero o enviado. Aquel que es enviado a llevar una noticia. Generalmente la persona en el mundo antiguo que se le llamaba apóstol era la persona que recibía un mensaje de parte de un superior y rápidamente corría a llevar ese mensaje a sus destinatarios. Hoy nosotros, y por eso decimos que creemos en una iglesia apostólica, porque somos una iglesia apostólica, una iglesia enviada a anunciar la buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? La buena noticia es de que aunque nosotros, por nuestras obras, por nuestras acciones, que son pecaminosas, no podemos salvarnos a nosotros mismos. No tenemos mérito alguno para nuestra salvación. Pese a ello, Dios ha tenido amor por nosotros, porque de tal manera Dios amó al mundo, que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Esa es la buena noticia. La buena noticia de que en Cristo Dios nos reconcilió consigo mismo, no tomándonos en cuenta nuestros pecados, sino que nos encargó la palabra de la reconciliación. Ese es el mensaje que hoy la iglesia anunciamos. Por eso predicamos la ley y el evangelio, porque también esas ovejas perdidas necesitan oír la ley, para entender de que por ellos mismos no pueden salvarse, pero también necesitan el consuelo del evangelio para saber que tienen un Salvador que murió en la cruz por sus pecados y que por él tienen la promesa
de la salvación y la vida eterna. Yo quiero agradecer al Señor antes de terminar, porque somos grandemente bendecidos como iglesia, al poder ser una iglesia que siempre miramos más allá de nosotros. Me da alegría ver que en nuestras transmisiones se han conectado personas de diferentes lugares, no solamente los hermanos de la congregación aquí de Cristo Rey, sino también de otros lugares. Pero queremos llegar a otros. Queremos que Dios también, en su voluntad, envíe obreros a su mies y que el Señor así lo permita. Escuchemos la voz del Señor que nos llama para compartir la buena noticia con nuestros vecinos, con nuestros familiares, a otras personas. Amén. Vamos a la oración de la iglesia y vamos a pedir muy especialmente por lo que hoy la palabra de Dios nos ha indicado. Te damos gracias, bondadoso Señor, porque nos das la oportunidad y el privilegio de oír tu santa palabra. Te agradecemos por ella, Señor amado, y como iglesia, hoy también te pedimos para que tú, Señor, que eres el dueño de la cosecha, el dueño de la mies, levantes obreros fieles a ti, pastores, misioneros, evangelistas, personas que tengan en su corazón esa gratitud, pero también esa responsabilidad de enseñar tu palabra de manera correcta, sin intereses, sin nada que pueda limitar la correcta enseñanza de tu palabra. Hoy estamos en un mundo donde hay tanta confusión, tanto error, tanto engaño, que como iglesia te pedimos, Señor, por maestros fieles en cada congregación, en cada lugar donde se enseña correctamente tu palabra. Envíanos obreros y levanta de en medio de nosotros hermanos con ese deseo de compartir tu santa palabra. Mueve tu iglesia aún en estos tiempos de pandemia para que no cesemos, Señor, sino por el contrario, tu iglesia sea esa luz en medio de las tinieblas de este mundo. Te rogamos por cada petición de mis hermanos. Sé que algunos de ellos hoy están pasando momentos de dificultad. Te suplicamos, Señor, para que los ayudes, los acompañes y los dirijas. Mira a todos aquellos que hoy están tristes, están enfermos, atribulados por diferentes circunstancias de sus vidas. Señor, sana a aquellos que hoy están enfermos, consuela a aquellos que hoy están tristes y bendice la vida de cada uno de ellos. Por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor, que nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea con ustedes. Quiero rápidamente saludarles antes de concluir con nuestro culto del día de hoy. Tengo algunos acá, de pronto no a todos, pero al menos los que me reporta acá, les puedo enviar un saludo a nuestra hermana Leonor Borges. Dios te bendiga. Igualmente a tus hijos, a Camilo, si está allí también, Dios les bendiga ricamente. A nuestro hermano Andrés Garzón, a nuestro hermano Adonías Pinto, a ver quién más está ahí, mi esposa,
nuestro hermano Luis Alberto, Dios te bendiga, hermano. Arley, Dios te guarde, qué alegría que estés con nosotros en esta transmisión. Mi hermana Janet, ¿quién más está por ahí? Lady Benítez de Duitama, Dios te bendiga, saludos a tu esposo, a tus hijos, a toda tu familia. A ver quién más, mi hija también está allí. Jolie Vargas, que nos ve desde el Casanare, también un abrazo fuerte, Dios te bendiga ricamente. Nuestra hermana Miriam de Pinto, nuestra hermana Sandra, su esposo Adrián, su hijo, su mami, todos allí en casa, que Dios les bendiga grandemente en Cristo Jesús. Esos son los que tengo, que puedo por lo menos ver desde aquí. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Vamos a escuchar la doxología final y luego recibimos la bendición del Señor. Vamos a recibir la bendición y quiero leer precisamente en la carta a los tesalonicenses. Allí hay una hermosa bendición que da el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. Que el Señor de paz mismo les dé paz siempre y en toda circunstancia. Que el Señor esté con todos ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Un abrazo fraternal. Dios les bendiga grandemente en Cristo Jesús. Recordamos pues que todavía lamentablemente no podemos reunirnos presencialmente. El lugar donde está nuestra iglesia el día de ayer pues fue declarado como una zona de emergencia por el fuerte nivel de contagios que hay. La UPZ de Gran Bretaña y todos los alrededores del Portal de las Américas, y pues esto todavía va a dificultar un poco más, pero siempre oramos y confiamos de que el Señor va a permitir que este tiempo sea un tiempo también propicio de bendición. Hemos podido conocer a muchas personas por medio de estas redes sociales, y sé que cuando pase esta pandemia ya nos estamos preparando porque nos viene un trabajo muy grande, un trabajo muy fuerte, no solo acá en el barrio, en el sector donde está nuestra congregación, sino que también tenemos el compromiso de visitar a varias personas fuera de Bogotá. Tenemos una responsabilidad grande, y eso vemos, como dice Romanos capítulo 8, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. En medio de esta crisis que parece tan mala, Dios está haciendo cosas buenas, porque es que la obra es del Señor, no es mía, ni de ningún pastor, ni de ninguna iglesia. La obra es de Él. Él es el Señor de la mies, y esperamos, oramos y confiamos en Él, que todas las cosas siempre van a ser para bien. Un abrazo fraternal. Dios les bendiga ricamente. Bendiciones.